Mi nombre es Josephine Myers, tengo 32 años y actualmente vivo en Santa Fe, Nuevo México. Hace un mes, mi abuelo, Walter, falleció después de casi un año luchando contra una enfermedad del corazón. Él era la única persona en la familia que realmente creía en mí y me guió hasta el final. Pensé que el funeral sería un momento para que la familia dejara a un lado nuestras diferencias y honrara al hombre que construyó un imperio empresarial desde la nada. Pero menos de 2 días después del servicio, mi madre, Huracán, me llamó, con una voz fría como el acero. Necesitamos hablar. Es sobre los bienes de tu abuelo. Supe exactamente lo que venía. Mi madre, la única hija de Walter, nunca entendió el valor del trabajo duro. Mientras él dedicaba su vida a construir Myers Autopro, una cadena de talleres mecánicos en todo el suroeste, ella vivía de matrimonios cortos, tarjetas de crédito y su generosidad a regañadientes. 3 días después, recibí un correo electrónico del abogado de mi abuelo, el señor Harris, notificándome de la lectura del testamento. No esperaba nada, pero aún así llegué puntual a esa sala familiar con paneles de caoba que olía a papel viejo y cuero. Sentados a mi lado estaban mi madre, mis dos primos, Elliot y Vanessa, y el tercer esposo de mi madre, Robert. El señor Harris comenzó a enumerar con calma pequeños regalos que mi abuelo había dejado a amigos cercanos, empleados de larga trayectoria y una pequeña donación a una organización animal. Todo muy en su estilo, pero luego levantó la mirada directamente hacia mí y leyó a mi nieta, Josephine Lee Myers, le dejó el resto de mi patrimonio, incluyendo todas las participaciones empresariales, inversiones financieras, bienes raíces y pertenencias personales. Con excepción de los objetos específicamente donados anteriormente, la sala quedó en un silencio sin aliento. No podía respirar. Pensé que los bienes se dividirían o que mi madre, al menos, sería la heredera principal, pero todo el patrimonio, los 18 talleres, las propiedades en el Beckerkey, Tucson y ese terreno sin desarrollar en Utah. Ni siquiera había reaccionado cuando mi madre golpeó la mesa con fuerza. Imposible. Él estaba confundido. Léelo de nuevo. El señor Harris se acomodó las gafas con calma. Señora Lorraine. Este testamento fue actualizado 6 meses antes del fallecimiento del señor Walter. Es legalmente válido y fue firmado en plena lucidez. Manasa, siempre, la hija favorita, rompió en llanto. No es posible que nos hiciera esto. Somos familia. Elliot, usualmente callado, me miró y negó con la cabeza. Robert apretó su maletín, con los labios apretados. Yo me senté, intentando mantener la compostura. Por dentro estaba devastada, pero parte de mí entendía. Esto era el resultado de años que él pasó viendo cómo trabajaba duro, sin pedir, sin suplicar. Recuerdo esas noches cuando me llamaba al taller principal, me entregaba los informes de ganancias y preguntaba, si este mes bajamos un 12%, ¿cuál sería el primer gasto que recortarías? Eso me hacía sudar. Pero siempre asentía con aprobación cuando daba respuestas prácticas y sin rodeos. Recordé que una vez me dijo, mientras comíamos en un puesto de hamburguesas, los bienes son herramientas, no trofeos. Quien sepa usarlos, con sabiduría, es quien debe poseerlos. Nadie más en esa sala lo entendía, solo yo. Al salir del despacho, mi madre me acorraló en el estacionamiento. Esto no ha terminado. Josie, no voy a dejar que esto pase. La miré, no con enojo, solo con tristeza. No me llevé nada. Solo estoy honrando sus deseos. Ella se burló. ¿Y qué vale la palabra de un viejo moribundo de todas formas? Cerré el puño, pero no respondí. 3 días después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de texto de mi prima Vanessa. Este sábado por la noche, toda la familia se reúne en casa del tío Greg. Mamá dice que tienes que venir sí o sí. No faltes. El mensaje fue corto, pero la trampa se sentía a kilómetros. Sabía que esa reunión familiar no sería una cena amable con mi madre. Lorraine, ninguna cena lo era. Cada comida era un escenario. Y esta vez, ella era claramente la directora de una escena diseñada para acorralarme y presionarme para que entregara lo que ella aún creía que le pertenecía por derecho, a pesar de mis dudas. Fui. No me escondí. No me escabullí. Esa era una de las lecciones más importantes del abuelo Walter. No necesitas hacer ruido, pero nunca te rindas. Llegué a la casa del tío Greg exactamente a las 7 p.m., puntualidad como prueba. La casa estaba tranquila, al final de una calle, sin salida, en un suburbio silencioso de Flagstaff, de niña. Ese había sido el lugar de las cenas de acción, de gracias. Pero esa noche, se sentía más como entrar a una sala de juntas a la que no me habían invitado. En cuanto la puerta se abrió, el ambiente cambió. La iluminación estaba bajada a un nivel antinatural. Las velas aromáticas eran abrumadoras. Y todas las miradas ya estaban fijas en mí. En la sala estaban mi madre, Robert, su esposo, Vanessa, el tío Greg y un hombre con traje gris,
cabello peinado hacia atrás y un maletín de cuero. Nadie tuvo que decirme quién era, por la forma en que me miraba, evaluándome, calculando. Supe que no era un amigo de la familia. Mi madre sonrió, la clase de sonrisa que usan los agentes inmobiliarios para vender propiedades embargadas. Josephine, llegaste justo a tiempo. Este es el señor Caldwell, el asesor legal de nuestra familia. Entré, sin sentarme aún. Simplemente asentí. ¿Desde cuándo esta familia tiene un asesor legal, mamá? Desde que decidiste quedarte con lo que no te pertenece, dijo ella, aún dulce, pero con una cuchilla inconfundible al final. Tomé el único asiento disponible, una silla de madera rígida, notablemente alejada de la mesa de centro. Y puse mi bolso a su lado. Vamos al grano. ¿Se supone que esto es una reconciliación o están montando un juicio privado? El señor Caldwell habló, voz profunda, medida y clara. Esperamos una negociación razonable. Los acontecimientos recientes claramente han alterado a la familia. La herencia de Josephine sobre todo el patrimonio podría tener consecuencias legales, especialmente si hay sospechas sobre la validez del testamento. Alcé una ceja. Manteniendo un tono neutral, Walter redactó su testamento, estando completamente lúcido. 2 doctores lo confirmaron. El abogado Harris lo supervisó. Cada documento está en orden. ¿Cuál es la sospecha? Mi madre se echó hacia atrás, cruzando los brazos. No te engañes. Josie, estuviste a su lado todos los días. Le susurraste, que era vulnerable. Él siempre te consentía. Vanessa intervino. No creo que él haya excluido a su propia hija y te haya dado todo a ti. No es justo. Me giré hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué no estuviste? ¿Cuando fue hospitalizado? ¿Cuando necesitaba a alguien que revisara sus finanzas? ¿Cuando olvidó la contraseña del banco? ¿O cuando me pidió que confirmara la extensión del contrato del taller en El Paso? El silencio invadió la sala. El señor Caldwell sacó rápidamente un documento de su maletín. Hemos preparado una propuesta de transferencia, no de todo. La familia solo pide que Josephine devuelva la propiedad de la empresa y el portafolio de inversiones. A cambio, podría quedarse con las propiedades de Tucson y una suma fija de dinero. Mamá sintió como si me ofreciera un regalo. Todos merecen su parte justa. Él no lo construyó para una sola persona. Metí la mano en mi bolso y saqué una copia certificada del testamento junto con la documentación de respaldo del abogado Harris. Ninguno aquí entiende mejor los deseos del abuelo que yo. Ninguno de ustedes lo escuchó decir, los bienes pertenecen a quienes los respetan. Yo no rogué, no robé, fui elegida. Y no firmaré nada. Mamá golpeó la mesa con la palma. No actúes, como si fueras la única que lo entendió. Llevas mi sangre y no dejaré que destruyas esta familia. Me levanté, con la voz fría como piedra. Nada se está destruyendo. Esta familia se pudrió hace mucho tiempo. El abuelo solo finalmente tuvo la fuerza para cortar la podredumbre. Adiós. Salí de la casa del tío. Gregué esa noche hacia el frío, intenso de Flagstaff, pero dentro de mí un fuego rugía. No sentía tristeza, sentía rabia. No porque quisieran los bienes del abuelo, sino porque se atrevieron a torcer la memoria del único hombre que más respeté en este mundo. De regreso en mi pequeño apartamento en Santa Fe, abrí la caja fuerte que Walter me dejó en nuestra última reunión privada. Dentro había una carpeta que él llamaba el espejo de la verdad. Nunca me había atrevido a abrirla antes, en parte por respeto, en parte porque no estaba lista para enfrentar lo que había estado ignorando durante años. Aquella noche, la abrí. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero marrón, lleno de su letra prolija y deliberada. Las primeras páginas eran registros de transferencias mensuales a mi madre, Lorraine, que databan desde 2005. Deslicé mis dedos por las columnas. Cada entrada anotada con una claridad dolorosa. Marzo de 2010, $7,500 para Lorraine. Decían que era para la matrícula de Vanessa, pero en realidad era un recibo de una joyería en Scottsdale. Agosto de 2014, $12,000. Alegaban que era para reparaciones en el techo. Más tarde la vi de vacaciones en México con Robert. Noviembre de 2017. $9,000. Decían que era para las facturas médicas de Elliot. Encontré una foto de una fiesta de boda en Las Vegas. Había al menos 37 entradas sospechosas que sumaban casi $400,000 en 15 años. Sentí que me tragaba hielo, no por las cifras, sino por la audacia. Ella había tomado dinero bajo el pretexto de la familia, los niños, la responsabilidad, solo para alimentar un estilo de vida basado en la vanidad y la autocomplacencia. Tomé mi teléfono y revisé el INSTAGRAM de mi madre. El que estaba lleno de publicaciones simples, pero que mostraban una vida plena. Una foto del 17 de noviembre me llamó la atención.
Ella estaba frente a un spa de lujo en Sedona con el pie de foto, renovando mi alma para poder seguir amando profundamente. Bendito autocuidado. Volví a las notas del abuelo de ese mismo día. $15,000. Lorraine lloraba por teléfono. Decía que Elliot había sufrido un accidente de auto y no podía pagar las facturas del hospital. Transferencia inmediata. No había habido ningún accidente. Estaba segura de eso. Seguí indagando en las publicaciones antiguas de Vanessa. Una foto de 2016 mostraba a las dos sonriendo en un yate en Miami. La entrada del abuelo en esa fecha, $9,000. Vanessa diagnosticada con depresión. Necesita licencia extendida. Lorraine solicita apoyo financiero. Imprimí cada foto. Capturé cada pie de foto y cotejé cada transacción del diario. Cuanto más profundizaba, más perturbador se volvía. No era solo engaño, sino un ecosistema entero de manipulación construido sobre la culpa, las lágrimas y un afecto performativo. Llevé copias de los materiales a mi abogada, Helen Barke, una mujer aguda y eficiente conocida por manejar disputas hereditarias en Nuevo México. Después de leer el diario, levantó la mirada, voz calmada pero firme. Estás sosteniendo una mina de oro. Si te demandan, esto es tu escudo. Si siguen presionando, esto es tu espada. Y si quieres que la verdad salga a la luz, esto es tu reflector. Asentí. No busco venganza. Solo quiero que paren. Helen cerró el libro. A veces, para que la gente pare, tienes que dar el primer paso hacia adelante. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Elliot. No me di cuenta de que esto se había puesto tan serio. Solo estaba haciendo lo que mamá me dijo. Lo siento. No respondí de inmediato. Pero sabía algo con certeza. La próxima batalla no sería en escenas pasivo-agresivas ni sonrisas falsas. Se libraría con pruebas, lógica y la clase de verdad implacable que obliga a quienes se esconden tras la familia a enfrentar el daño que han causado. Apagué las luces, pero mi mente nunca había estado tan clara. El mensaje llegó en una fría mañana de lunes. Justo cuando salía de una reunión con el equipo directivo de nuestra sucursal en el Albuquerque. Un nombre que no reconocía apareció en la pantalla. Vanessa Legal Advisory Group. Estimada señorita Josephine Myers, representamos a Lorraine Beckett y sus familiares en la solicitud de que cese inmediatamente cualquier interferencia con los bienes de propiedad conjunta mientras se tramitan procedimientos legales. Se le acusa de explotar a una persona mayor con capacidad mental disminuida para obtener beneficios financieros personales mediante manipulación del testamento. Lo leí 3 veces. Cada vez. Las palabras se hundían más en mi pecho. Me senté en mi auto casi media hora. No porque estuviera sorprendida, sino porque estaba furiosa. Habían cruzado oficialmente la línea. Esto ya no era presión familiar. Era una guerra. Un ataque legal a mi integridad y al legado de mi abuelo. Inmediatamente reenvié el correo a Helen, mi turno. Menos de 10 minutos después. Ella llamó. No están inscritos en el Colegio de Abogados de Nuevo México. Vanessa Legal Advisory Group es una firma consultora, no un bufete de abogados. No tienen autoridad para representar a nadie en tribunales civiles. Entonces me están estafando. No del todo. Es lo que llamamos intimidación con apariencia legal. Si respondes o firmas algo que adjunten, podrían usarlo como una admisión tácita en futuros procesos legales. No voy a firmar nada, pero Helen, me están acusando de manipular a mi abuelo cuando estaba muriendo. Helen hizo una pausa y luego habló despacio. Tenemos que atacar primero. Y sé exactamente cómo. 3 días después, Helen y yo nos reunimos con el Dr. Everett, el médico de cabecera de mi abuelo Walter. Un hombre en sus 60, de complexión delgada y actitud profesional constante, había cuidado al abuelo por casi 8 años. Después de explicar por qué estábamos allí, asintió y dijo con firmeza: firmé una declaración oficial certificando que Walter estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando modificó su testamento. Estoy completamente dispuesto a testificar en corte si es necesario. ¿Hay grabaciones o notas escritas?, preguntó Helen. Sí, como parte de la política de nuestra clínica. Grabamos las sesiones de asesoría legal con el consentimiento del paciente. Walter dio permiso explícito. Casi salté de la silla. Así que declaró claramente por qué me eligió en su testamento. Claro y rotundo. Solicitamos copias de la grabación y de la documentación médica. De sus últimos 6 meses, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Si mi madre pensaba acusarme de presionar a un anciano frágil para cambiar su testamento, yo se lo demostraría. No tuve que presionar a nadie. Él tomó su decisión y predijo que esto sucedería. Helen me aconsejó guardar silencio ante los medios y no responder llamadas, mensajes o correos de Vanessa Legal Advisory Group. Mientras tanto,
Ella enviaría una carta de cese y desistimiento exigiendo que detuvieran la intimidación o enfrentarían una contrademanda por difamación y acoso. Pero lo subestimé. Esa misma noche, apareció una publicación en un blog compartida en Facebook por una vieja amiga de mi madre. Nieta ambiciosa presiona a abuelo moribundo para cambiar testamento. Una tragedia familiar moderna en Estados Unidos. La publicación no mencionaba mi nombre, pero cada detalle era inquietantemente preciso. Propietaria de un taller en Santa Fe. Mi edad, mi profesión. Una campaña de desprestigio indirecta pero quirúrgica. Los comentarios llegaron rápido. Los jóvenes de hoy solo esperan que mueran los viejos para arrebatarles su dinero. Es tan fácil manipular a los ancianos, es desgarrador. Apagué el teléfono. Pero ya era tarde. Viejos amigos, compañeros de trabajo me enviaban mensajes. No acusaban, pero preguntaban suavemente, indirectamente, ¿es cierto? Me senté en la oscuridad y miré el anillo que el abuelo me dio cuando me gradué de la universidad. Por dentro estaba grabado, te lo ganaste, susurré, abuelo. Están pisoteando todo lo que construiste, pero no me rendiré. A la mañana siguiente, Helen envió su primera carta a la contraparte. Sin amenazas, solo un archivo de audio de 12 minutos. Conversación grabada de Walter con el Dr. Everett, donde explicó por qué no dejó nada a Lorraine y por qué creía que yo era la única persona con la integridad y fuerza para proteger lo que había construido. Al final, dijo, no dejo dinero, dejo valores. Y sé que Josephine entenderá eso. El sábado por la tarde. Revisaba los libros en la sucursal del taller en Santa Fe cuando escuché el timbre. Era raro que alguien entrara por la puerta principal a esa hora, pero cuando levanté la vista, me quedé paralizada. Allí estaba Elliot, mi primo de 19 años, que se había mantenido callado durante la reunión familiar anterior. Como si nada le concerniera, ahora estaba frente a mí, con los ojos hundidos y una mochila pequeña y raída en el hombro. Abrí la puerta. ¿Qué pasa, Elliot? Tragó saliva, con la voz áspera por el cansancio o por pensar demasiado. No sé a dónde más ir. Me hice a un lado, indicándole que entrara. Le preparé una taza de té de jengibre y me senté en la silla de plástico junto al escritorio. No habló de inmediato, solo se quedó en silencio, mirando el frío piso de baldosas, con las manos apretadas. ¿Ya sabes, verdad?, preguntó, sin mirarme. ¿Y ahora qué? ¿Sobre las facturas falsas del hospital? ¿Sobre esa supuesta beca del año pasado? ¿Sobre cómo mamá pidió prestado dinero al abuelo para abrir una tienda de ropa y luego lo transfirió al tío Robert? No respondí. Él asintió como confirmando lo que acababa de admitir en voz alta por primera vez. La escuché anoche por teléfono. Le dijo a Vanessa que, si no podía sacarte dinero, entonces todo lo planeado desde febrero se vendría abajo. También dijo que la muerte del abuelo fue bien calculada, pero no del todo conveniente. ¿Lo oíste? La llamó una caída estratégica. Apreté la mano que descansaba sobre mi regazo. ¿Le respondiste algo? Solo pregunté si realmente lo decía. En serio, y ella dijo, gente como el abuelo Walter no necesita la lástima de nadie. Elliot levantó la mirada. Por primera vez, lo vi en sus ojos. Ya no era el niño aturdido consentido por su madre, sino alguien que despertaba, dolido, pero real. Hermana, quiero salir de casa. No puedo vivir ahí más. Pero no tengo nada. No tengo dinero para el alquiler. No sé ni por dónde empezar. ¿Podrías? Dudó incómodo. Déjame quedarme contigo unas semanas para poder encontrar trabajo y quizá, si es posible, aprender a trabajar contigo. Guardé silencio por un momento. Me había preparado para cada movimiento enfrentando a mamá, Robert, Vanessa. Pero nunca imaginé que Elliot los dejaría. Sonreí y me levanté. Mi apartamento tiene una habitación libre, pero si te quedas, nada de estar tirado jugando con el teléfono todo el día. Él sonrió suavemente, agradecido. Me levantaré más temprano que tú. Esa noche llevé a Elliot a casa. El apartamento tenía solo 2 dormitorios, pero era lo suficientemente cálido para reconstruir. Puse una manta gruesa en la cama libre, y él me ayudó a ordenar los viejos libros del abuelo. Elliot se adaptó rápido. Consiguió trabajo como asistente en el taller mientras yo le enseñaba a procesar pedidos, controlar inventarios y manejar quejas de clientes. No se quejaba. Al contrario, prestaba mucha atención, hacía preguntas detalladas sobre cada paso y empezó a anotar las preferencias de los clientes. Un día, después de cerrar el taller, se volvió hacia mí y dijo, ¿recuerdas cómo él? Abuelo siempre nos recordaba revisar el sistema de aire acondicionado antes de mayo. Lo miré algo sorprendida. ¿Cómo lo recuerdas? Porque cada abril él maldecía esos filtros de aire. Nos reímos a carcajadas, reímos en medio de la tensión, mientras los rumores seguían esparciéndose en línea como una fiebre terca. Empecé a ver lo que el abuelo Walter había visto en Elliot.
Una observación aguda. Una cautela pensada y un creciente sentido de gratitud en el chico que antes se consideraba el heredero predeterminado. Una semana después, mamá le mandó un mensaje a Elliot. Si vuelves ahí, nunca te perdonaré. ¿Recuerdas quién pagó tu educación? Elliot me mostró el mensaje. Le pregunté, ¿quieres responder? Negó con la cabeza. Responderé viviendo diferente. Le tomé la mano. Por primera vez, sentí de verdad que ya no estaba sola. 4 días después de que Elliot se mudó conmigo. Helen me envió un correo con el asunto hora de contraatacar. Adjuntó un archivo, de más de 80 páginas, la evidencia legal completa que confirmaba que el testamento del abuelo Walter era válido. Incluía una copia de la grabación de la conversación entre él y el doctor Everett. Sus evaluaciones psiquiátricas regulares, de los últimos 6 meses de vida y declaraciones firmadas por los 2 testigos presentes durante la actualización del testamento. Todo era infalible, imposible de atacar. Esa noche, Helen, Elliot y yo nos sentamos en la oficina temporal de la abogada para discutir la estrategia. Helen desplegó los archivos frente a nosotros, marcando cada uno con notas adhesivas amarillas. Les enviaremos una copia. Sin amenazas, sin lenguaje duro, solo una verdad fría, clara, indiscutible. Elliot miró la lista de documentos con los ojos abiertos al ver una página con la firma de su propia madre, Lorraine, del balance financiero de 2020. Donde claramente se indicaba que había recibido $25,000 del abuelo Walter para uso personal, no reembolsables. Helen señaló esa página. Si siguen acusándote de manipular al señor Walter, no solo contrademandaré, presentaré una demanda por falsificación intencional de pruebas y acoso hereditario. Asentí. Con la voz firme, envíalo. 3 días. Después, Helen recibió una respuesta de Vanessa Legal Advisory Group, que ahora se había renombrado como Beckett Family Advocacy Services, probablemente para evadir la asociación con el caso anterior. Esa tarde revisaba las grabaciones de las cámaras del taller cuando mi teléfono vibró. Josephine, dijo Helen con rapidez. Ya no les quedan movimientos. ¿Qué quieres decir? Acabamos de recibir una carta de desistimiento incondicional. Se dieron cuenta de que la grabación, la documentación médica y el registro financiero iban a derribar cada una de sus acusaciones. Quité las manos del teclado. No se sentía como una victoria, más bien como un alivio frío. Sin disculpas, sin reconocimiento de culpa, solo silencio como forma de retirada. Elliot limpiaba las estanterías de herramientas afuera del taller. Salí y simplemente dije, retiraron la demanda. Dejó el trapo, me miró largo rato y luego asintió. Entonces, esto sí se acabó. No respondí de inmediato. Miré hacia la neblinosa cordillera de Nuevo México, donde el abuelo Walter me llevó de camping por última vez 3 meses antes de morir. No, pero es el primer paso. Esa noche, Helen y yo nos sentamos a repasar los siguientes pasos. Confirmación final de la validez del testamento ante el tribunal local. Presentar los documentos legales de transferencia de todos los bienes a mi nombre, incluyendo la cadena de talleres Myers Auto Pro, el portafolio de inversiones y los bienes raíces en Flextech, Tucson y los CUSUS. Establecer un nuevo fideicomiso para Elliot como parte del plan sucesorio que el abuelo Walter sugirió una vez. Después de que Helen se fue, me quedé sola en la sala. Elliot ya dormía, su vieja mochila, colgada junto a la silla, como un recordatorio silencioso de que no todos eligen el camino correcto desde el principio. Pero todos merecen una oportunidad para corregirlo. Cerca de las 9 de la noche, sonó mi teléfono. Era Vanessa. No contesté, pero luego llegó un mensaje. Josephine. Sé que lo que mamá hizo fue demasiado. No sé qué decir. Solo que sí. ¿Alguna vez quieres hablar? Aquí estaré. Incluso solo para escuchar. Leí el mensaje una y otra vez. Sin excusas, sin justificaciones, solo un silencio muy humano. No ha respondido todavía. Pero sé esto, llegará un momento en que no tendré que pelear más. Solo tendré que hablar. El abuelo decía, la justicia no siempre viene de un tribunal. Viene de cómo proteges lo correcto, incluso cuando nadie más lo hará. Miré la foto de él en la pared. Su sonrisa aún tranquila, su mirada igual de firme que siempre. Esa primavera, me convertí oficialmente en la dueña de la cadena de talleres Myers Auto Pro, el nombre ligado a toda la vida del abuelo Walter. Pero en lugar de celebrar o emitir un comunicado de prensa, pasé mi primera mañana como propietaria sentada con los técnicos de toda la vida en el taller original de Santa Fe. No me senté en una gran mesa, no llevé traje, no di un discurso ensayado. Traje un montón de tarjetas con notas, un termo grande de café y 2 pasteles de manzana, tal como hacía el abuelo cuando era hora de una charla de verdad. Vamos a hacer cambios, dije, mirando a cada persona a los ojos, pero no, para destruir lo que construyó el abuelo Walter.
Vamos a ayudar a que dure otros 50 años, más fuerte, más justo y más inteligente. El primer taller que reestructuré fue la sucursal de los Cusus, que había sido descuidada durante 2 años porque el gerente anterior perseguía ganancias a corto plazo. Renové el software de gestión. Amplié la zona de servicio para vehículos eléctricos y contraté a 3 jóvenes de una escuela técnica local. También establecí una nueva regla. Todos los técnicos deben recibir capacitación regular en tecnología automotriz limpia. Pensé que solo ibas a tomar el control. ¿No expandirte?, preguntó Eliab cuando me vio revisando planes para un nuevo salón de partes recicladas. Sonreí y deslicé el montón de archivos hacia él. El abuelo no nos dejó un legado para mantenerlo tras un vidrio. Al mismo tiempo, comencé a planear la Fundación Walter L. Myers, una organización sin fines de lucro para financiar becas para estudiantes de ingeniería mecánica, especialmente aquellos de familias trabajadoras o con bajos ingresos. El primer nombre que puse en la lista de apoyo para matrícula fue el de Eliad. ¿En serio?, preguntó. Dudoso. Apenas estoy aprendiendo a organizar hojas de cálculo. No soy un genio como tú. No necesito un genio, dije con firmeza. Necesito a alguien que asuma sus errores y los corrija. Y más importante, tienes corazón. Eliad solicitó ingreso a la Universidad de Nuevo México, especializándose en administración de pequeñas empresas con una especialización menor en desarrollo sostenible en ingeniería automotriz. En su ensayo personal, escribió sobre el abuelo Walter, sobre la vez que creyó que todo lo que recibía era garantizado hasta que descubrió la verdad y eligió un camino diferente. Fue aceptado para el semestre de otoño. Seguí visitando cada taller, no solo para auditar las finanzas, sino para conocer a cada empleado. Escuché a David, un mecánico veterano, hablar de su dolor crónico de espalda por estar de pie 10 horas al día. Llamé a la aseguradora para renegociar las condiciones del seguro médico. Le pregunté a Jennifer, una joven contadora de la sucursal en Tucson, si la pagaban justamente por sus múltiples funciones, y cuando dudó, ordené inmediatamente una auditoría completa de la nómina. Poco a poco, sentí una nueva energía en cada taller, no por la pintura fresca en las paredes, sino porque la gente ya no se sentía como engranajes anónimos. Una tarde de junio, recibí una carta manuscrita de un estudiante en Gallup, Nuevo México, el primer beneficiario de la beca del Fondo Walter. Escribió: gracias por creer que un hijo de mecánico y un hijo de panadero pueden convertirse en ingenieros. No te defraudaré. Doblé la carta y la coloqué junto a una foto del abuelo parado frente a su primer taller en 1979. Su sonrisa radiante, sus manos cubiertas de grasa. Entonces entendí que no solo dirigía una cadena de talleres, estaba preservando una forma de vida donde el trabajo no era solo sobrevivir, sino construir valor para toda una generación. Y en medio de la reconstrucción, desde los escombros, comprendí que un legado verdadero no son los bienes que heredamos, es cómo los usamos para construir algo mejor para quienes lo merecen y para quienes nunca tuvieron la oportunidad. Una mañana a mediados de agosto, revisaba los informes trimestrales de 3 nuevas sucursales cuando sonó el timbre. Eliad todavía dormía, así que me levanté a abrir. Allí estaba Vanessa, sin maquillaje pesado, el cabello recogido con prisa, sosteniendo un sobre grande. No veía a mi prima tan desaliñada desde que tenía 16 años. ¿Tienes unos minutos?, preguntó, con voz más baja de lo que recordaba. Pasa, respondí, cautelosa, pero no indiferente. Vanessa se sentó en la silla de cuero de la sala. Sus ojos recorrieron el cuarto antes de posarse en la foto de mí y el abuelo Walter frente al taller en Santa Fe. Tomada el día que me gradué de la universidad, antes pensaba que solo eras la muñeca que el abuelo hizo para fastidiar a mi mamá, dijo. Guardé silencio. Vanessa abrió el sobre y sacó un montón de papeles, una carta de disculpa manuscrita, documentos retirando formalmente todas las denuncias legales y, lo más sorprendente, una solicitud para un programa comunitario de consejería en Flextech firmada claramente. Lorraine Beckett. No sé si me creerás, dijo Vanessa, pero mamá empezó terapia hace 2 semanas. No de forma constante, pero va voluntariamente. La miré. En sus ojos algo se había roto. El viejo orgullo, la terquedad y lo que quedaba parecía un cansancio honesto. No vine a pedir nada. Solo quería que supieras que entiendo lo que pasó y lamento haber guardado silencio tanto tiempo. Asentí levemente, no perdón, pero una puerta abierta. Si tu mamá realmente quiere cambiar, deja que lo haga. Pero no esperes que regrese a una familia que ya no existe. Vanessa bajó la cabeza. Entiendo. Cuando se fue, no la acompañé hasta la puerta, pero me quedé con la carpeta y por primera vez no sentí enojo. Una semana después, recibí una carta manuscrita de mi madre.
Sin súplicas, sin justificaciones, solo 4 líneas. Josephine. Gracias por preservar lo que nosotros no pudimos. Si algún día quieres hablar, estaré aquí, mamá. Después de leerla, Helen simplemente encogió los hombros. No tienes que responder, pero creo que lo harás. No contesté de inmediato, pero pedí a Helen que programara una cita para mi madre con el doctor Everett. No para evaluación, sino para algo real, sanador. Sin excusas. Elliot notó el cambio antes que nadie. Ayer me mandó un mensaje, dijo. No mencionó dinero, solo preguntó si estaba comiendo bien. ¿Qué le respondiste? Le envié una foto del sándwich que me preparaste esa mañana. Y le escribí, estoy bien, gracias a mi hermana. Sonreí, por primera vez, la palabra hermana significaba algo más que biología. Ese otoño. La Fundación Walter Elmer Myers celebró su primera ceremonia de becas en un colegio técnico en Las Vegas. 2 estudiantes, la mayoría de pueblos pequeños como yo, cruzaron el escenario para recibir sus premios. Hacia la última fila, vi una silueta familiar, cabello oscuro, figura delgada, sentada en silencio. Mi madre, sin anuncio, sin invitación. Pero vino. Se quedó durante toda la ceremonia y luego se fue silenciosamente antes de que pudiera acercarme a ella. Helen me dio un suave toque en el hombro. Está intentando a su manera, asentí. Mi familia no estaba sanada. Había cosas sin decir. Heridas sin tocar. Pero al menos la codicia ya no era la fuerza que movía todo, y en el espacio que dejaron esas heridas algo más crecía. Responsabilidad, honestidad y una chispa tranquila de esperanza. No volveríamos a ser lo que fuimos. Pero estábamos aprendiendo a avanzar. Un pequeño paso, un hilo reparado, un esfuerzo, genuino a la vez. Y para mí. Eso fue suficiente para empezar. La historia de Josephine demuestra que el legado no es solo algo para dividir, es algo que hay que mantener. Ella no solo protegió lo que su abuelo dejó, lo convirtió en una base para el cambio positivo. Desde revivir un negocio, apoyar a la comunidad, hasta ayudar a sanar las fracturas dentro de su familia. En un mundo donde la codicia a menudo eclipsa el lazo familiar, Josephine eligió el camino más difícil, manteniéndose firme, escogiendo la integridad y creando esperanza con acciones. No con palabras. ¿Qué opinas de las decisiones de Josephine y el camino que tomó? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Comparte tu opinión abajo y no olvides seguir el canal para más historias conmovedoras sobre la familia y la vida.